Para esta semana inicial, nos interesa practicar algunos de los conceptos fundamentales de Android. Entonces, vamos a ver que queremos tener una actividad que tenga un menú, que tenga algunos inputs, que tenga botones, un separador y más adelante vamos a agregar mayor contenido. Por el momento nos interesa que esto sea lo que incluya nuestro layout de esta aplicación. Vamos a trabajar con Android Studio y vamos a iniciar creando un proyecto nuevo. En este proyecto nuevo le vamos a llamar TipCalc porque es una calculadora de propinas y el dominio va a ser android.galileo.edu. Eso nos genera un nombre de paquete de dominio inverso, edu.galileo.android.tipcalc. Tengo mi ubicación predeterminada de proyectos. Lo voy a hacer pensando en un SDK 4.0.3. De hecho, podría incluso hacerlo desde 4.1. Jelly Bean, que llega al 95% de los dispositivos. Si elijo una versión muy nueva como Marshmallow, llego muy pocos, 1.3. Si elijo una muy antigua, no nos vayamos tan atrás, 2.3, llego a todos. Entonces voy a elegir una versión intermedia, 4.1, únicamente para teléfonos y tablets. Me interesa una actividad vacía porque vamos a ir trabajándolo poco a poco. Y le vamos a llamar a esta Main Activity. Vamos a pedirle a Android Studio que nos haga un layout. Y con eso le damos Finish al wizard y esperamos por la creación del proyecto. Una vez creado el proyecto, vamos a tener un archivo de Java Main Activity y un XML Activity-main. Si se dan cuenta, aquí en el archivo de Java se coloca ese layout. Vamos a dejar la actividad por un momento. Vamos a ver el layout. Tenemos una paleta de estilos en Android Studio que podemos utilizar para hacer drag and drop. En este caso, pues hay un string aquí, un text view que dice hola mundo. Este hola mundo no está colocado, quemado el string, me refiero a escrito directamente en el archivo XML, sino tiene una referencia a un archivo de strings XML que lo vamos a ver. Y por este lado podemos ver todas las características. Además de la vista de diseño, tenemos una vista en código de XML. Esta referencia, de hecho sí está quemado, pero vamos a editar un archivo strings XML para que no tengamos que hacer esto. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran trabajar, están las dos opciones. Y muy rápidamente vamos a recordar cuál es la estructura de archivos de Android. Recordemos que Android Studio utiliza Gradle como sistema para construcción, entonces tiene scripts de Gradle y tiene propiedades. Esto es propio de Gradle, no tiene que ver con Android, aunque es una gran ayuda. Tenemos principalmente dos scripts. Uno del proyecto, donde especificamos cuál es el plugin que vamos a usar. En este caso estoy usando Gradle 2.0.0 Beta 5 para construir con Android. Y uno de la aplicación, no es este, es este, en donde especificamos algunos valores. Entre estos valores tenemos la versión de SDK que vamos a usar para compilar, la versión de herramientas que vamos a utilizar para el proyecto, cuál es el SDK mínimo soportado, cómo se identifica la aplicación, cuál es el SDK objetivo al que le estamos apuntando, un código y un nombre para la versión. Antiguamente esto iba en el manifest de Android, mucho se ha movido hacia acá, hacia los scripts de Gradle. Y en la parte inferior, las dependencias. Noten que de entrada tengo una de AppCompat, aquí voy a ir agregando algunas otras. Además de estos scripts de Gradle, en la estructura del proyecto, permítanme hacer zoom, vamos a ver que tenemos varias cosas. Entre ellas, el manifest, que es donde está la configuración de mi aplicación, las clases de Java, donde está la aplicación, el código que funciona o que hace que la aplicación funcione, una carpeta para tests de Android o de instrumentación y una carpeta para unit tests. Estos no dependen del SDK de Android, estos sí. Luego hay una carpeta de recursos en donde tengo acceso a imágenes, ya sea en MIPMAP o en Drawable, y tengo múltiples tamaños. Noten que está HDPI, MDPI, de High, Medium, Extra High, Extra High, etc. En este caso pues solo tengo Launcher, el icono. Si lo abrimos, entonces vamos a ver que tenemos aquí el icono. Y podemos comparar, eso es high, y si pongo la más alta, la definición es mucho mejor. Además de esto, vamos a hacer zoom de nuevo, tenemos values y layout. En values hay
archivos de apoyo en donde voy a colocar valores comunes de la aplicación. Por ejemplo, están los strings. En el caso de los strings, pues únicamente tengo app name. Aquí voy a agregar algunos archivos adicionales, algunos recursos adicionales para poder acceder a ellos y que sea más fácil internacionalizarlo si eventualmente lo quisiera. También tengo estilos en donde van la definición de estilos y podría agregar colores, dimensiones, donde hay algunas dimensiones que vienen grabadas como el margen horizontal y la carpeta de layout donde van los layouts de mis actividades o asociados a las actividades o algo de la aplicación, como activity main, que es el que acabamos de ver. Entonces vamos a cerrar estos archivos que no voy a estar utilizando. Me voy a quedar únicamente con los que sí y vamos a empezar trabajando aquí en el archivo Gradle principal. ¿Qué vamos a hacer en el archivo Gradle principal? Vamos a definir todas las variables más importantes. Noten que en el momento en que lo cambio aparece este aviso que tengo que sincronizar. Entonces me interesa poner ahí estas dos versiones. No se preocupen, lo voy a editar en un momento. Y estas dos versiones. Entonces vamos a definir aquí cuál es el min SDK como 16, el target SDK como 23, el compile SDK como 23, un poco más abajo, y build tools como 2302. Y luego voy a moverme hacia mi archivo principal de la aplicación y vamos a reemplazar lo que tenía antes por rootproject.ext. Y bueno, antes de hacerlo, mejor sincronicemos. La sincronización a veces toma un rato. Lo que está haciendo Android Studio es leyendo estos scripts y ejecutándolos para reportarnos si hay algún error, descargar las librerías que sea necesario y que mi proyecto pueda funcionar. Ok, ya que sincronicé, entonces ahora puedo escribir rootproject.ext.compile SDK version. Esta es la variable que tenía definida en mi otro archivo. Vamos a hacer lo mismo para todas las demás. Entonces tengo el min SDK, el target SDK y el build tools version. Vuelvo a sincronizar y esperaría no tener ningún error. Con Gradle puedo hacer scripts y esto es algo que eventualmente es relevante para cualquier desarrollador de Android. Por un momento nosotros le estamos dando un uso para nuestras necesidades. Adicional a esto, vamos a agregar algunas librerías. Estas librerías las defino primero con su versión aquí y voy a tener support library, que voy a trabajar con la versión 23.1.1, me parece que es. Vamos a revisar si es la 23.1.1. Y voy a usar una librería que se llama Butterknife. Y de esta librería voy a usar la versión 7.0.1. Cuando llegue el momento de usarla, vamos a ver detalle de por qué la elegimos. Vamos a sincronizar y nos dirigimos ahora al de la aplicación. Entonces ahora, aquí, en vez de colocar la versión directamente, vamos a poder poner $rootproject.ext.supportLibraryVersion. De la misma forma, y ahora debe ser un string con comillas, no doble, no simple. De la misma forma voy a importar todas las demás librerías que necesito. De Butterknife vamos a platicar un poco en la sesión 1 con un poco más de detalle, aparte que aquí también lo vamos a platicar, pero para importarlo necesito escribir algo similar a esto. Aquí estoy indicándole que se va a compilar esta librería para la versión principal. Voy a agregar una de Recycler View para el listado. Voy a agregar una de diseño para algunos componentes de Material Design y una de soporte. Entonces, en total, al finalizar con todos estos imports, mi archivo queda algo así. Entonces tengo la librería de Recycler View para el listado, la librería de AppCompat, le vamos a dar sincronizar, para la compatibilidad con versiones anteriores, la librería de soporte para algo similar, la de diseño para elementos de Material Design y la de Butterknife para un vínculo de vistas. Con esto concluyo lo necesario en configuración de Gradle y ya podría ejecutar mi proyecto.
Entonces vamos a ejecutarlo. Noten que lo único que cambié fue Gradle. Vamos a colocarlo en un emulador. Toma un momento en lo que se construye y eventualmente voy a poder ver de resultado esta pantalla que tiene únicamente un mensaje que dice hola mundo. Una vez está listo, podemos ver el resultado en el emulador. El emulador que tengo es de Genymotion. Es un emulador de terceros. Aparte está el emulador oficial. Personalmente llevo trabajando mucho tiempo con este emulador. Y recién hubo una actualización del emulador oficial que era bastante lento, está un poco más rápido, pero me siento más cómodo con esto, con Genymotion. Mi recomendación es que trabajen con este. Si van a desarrollar comercialmente, hay una licencia que pagar. Si están aprendiendo o son estudiantes, hay una licencia libre. Lo pueden descargar de internet sin ningún problema. Se integra con VirtualBox. Y este es un hola mundo en Android. Es lo más simple. A continuación vamos a implementar nuestro layout.